La educación debe conseguir que sea la niña, que sea la mujer la que tenga la capacidad de empoderarse, sin necesidad de ayuda. La investigación nos dice que no son conscientes de lo que están escuchando. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. Y no poner en valor y el foco en lo que deberían atender, ¿no? Porque esto al final va a sembrar un poco el futuro de las nuevas generaciones. Y además les estás negando la posibilidad de que disfruten, de que aprendan jugando con iniciativas nuevas, con músicas nuevas que no conocen. Por tanto, recetaríamos las músicas que consideremos que van a tener más conexiones neuronales, cerebrales, que van a descubrir, que van a divertirse, que de alguna manera van a incrementar sus conocimientos. Y esto va a ser muy positivo. Y las músicas que escuchan las van a escuchar, sí o sí, ¿no? Está influyendo directamente en tu carácter, en tu manera también de ver las cosas, en tu respuesta. Por tanto, las músicas, las letras tienen también ese impacto de cómo ven los chicos a las chicas.